que los niños se contagien en los parques, pero la evidencia en estos momentos es lo que más se necesita. Así es, y para hablar sobre si efectivamente estas medidas van o no a funcionar, vamos a hablar con un especialista. Ernesto Bustamante está en línea con nosotros, él es ex jefe del Instituto Nacional de Salud, que por cierto ya ha tenido muchos comentarios cuestionando también varias de las medidas que ha tenido el gobierno. Doctor, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Empecemos con esto último que ha mencionado Mabel, con el tema de los niños. ¿Se puede llegar a saber si efectivamente los niños se están contagiando en la calle o es en su casa? Y si es en la calle, esta medida de que solamente salgan 30 minutos, ¿cómo se podría controlar? ¿Quién tendría que ser el ente encargado de verificar que efectivamente los niños han salido a una hora y están regresando a la otra? Buenos días. Ya, buenos días Pamela, buenos días Mabel, gracias por la invitación. Bueno, en realidad no hay estudios que demuestren técnica, científicamente, que el que si se sale los domingos es peor que si se sale un miércoles. ¿Y qué pasa si el domingo, por ejemplo, hay menos contagios? Pues la pregunta es, ¿esos contagios se reponen el día lunes? O quizá se compensaron el día sábado por las aglomeraciones que causa el no salir un día a la semana. No hay estudios. Ahora, podría haberlos, pero sencillamente no los hay. Porque no los hay porque no han sido citados y porque no aparecen en el sitio web del MINSA. Respecto a los niños, hay muchos estudios en el mundo respecto a que los niños pueden ser infectados y naturalmente son vectores, son transmisores del virus a adultos y a otros niños, pero que sacarlos una vuelta, a dar una vuelta a media hora y solo a 100 metros de la casa, y realmente eso no está estudiado, y menos en Perú. Se podría haber hecho un estudio pequeño, focalizado en 2 o 3 ciudades y con eso validar la política. Pero no se ha hecho, pues en el Perú estamos acostumbrados a hacer política sin evidencias. Doctor y eso está muy mal. Doctor Bustamante, ayer Jaime Chincha le preguntó a la ministra de Salud, Pilar Macetti, sobre estos estudios. Y ella dijo, no, en este país no se puede, en el Perú no se puede. Pero no se puede, ¿por qué? ¿Por qué no se pueden hacer, no sé, estudios piloto, sectorizados? Hay una comunidad científica que está con muchas ganas de ayudar. Claro, ese no se puede, habría que preguntárselo a la señora ministra. Pero realmente sí se puede, por supuesto que se puede. Es más, se trataría de un estudio sencillísimo, que lo podrían hacer un grupo de estudiantes, para que vean ustedes el nivel de complejidad de ese tipo de estudio. No, definitivamente lo que pasa es que no se está utilizando los recursos humanos y establecidos que tenemos en el país para hacer cosas tan sencillas como responder a la pregunta, dime, si yo hago que los niños no salgan más que 1 hora al día, ¿hará diferencia? ¿Epidemiológicamente es significativo que yo restrinja los domingos? Son preguntas que se pueden resolver con un pequeño estudio que luego le puede permitir a las autoridades políticas el decidir hacer justamente decisiones de corte grave, como es el cortar los domingos o el cortar la salida de niños, que bastantes problemas psicológicos están teniendo ya por el confinamiento prolongado y por la ausencia de escuela. Ahora, doctor, ayer el presidente ha reconocido la importancia de la atención a nivel primario. Y justamente nosotros aquí en Buenos Días Perú hemos resaltado el buen ejemplo de la posta médica del exfundo El Naranjal en San Martín de Porres, en donde el doctor responsable ha logrado controlar la salud de su población, haciendo 2 cosas muy sencillas: manteniendo constante comunicación con ellos a través de todos los dispositivos, WhatsApp, Facebook, y también implementando medidas educativas con aquellas personas sospechosas de tener el nuevo coronavirus sin necesidad de contar con una prueba que dé positiva. ¿Eso mismo se podría replicar en otros centros de salud a nivel primario, a nivel nacional? Sí, se puede y se debe hacer, está muy bien que se haga, pero eso no es sustituto para el cerco epidemiológico que utiliza una prueba molecular.
no es sustituto, es una medida complementaria que ayuda, barata, sencilla, que debe hacerse siempre, independientemente de si estamos o no haciendo algún tipo de actividad específica como la de pruebas moleculares para aislar a los infectados, buscar los contactados, cuarentenar los contactados y separarlos de circulación para que no contagien. Lo que queremos es cortar la cadena de contagios. Es muy sencillo. No se trata de incrementar nuestra capacidad para atender una cada vez mayor cantidad de enfermos, sino más bien evitar que la gente se infecte para que luego pueda enfermarse. Doctor, y eso no se está haciendo, sí, no se ha hecho. Usted fue muy crítico al inicio de las pruebas rápidas y hay que decirlo con honestidad, le cayeron palos por eso. Ahora se reconoce que las pruebas moleculares, tal como usted decía, son las más eficaces en esta situación. Y la misma ministra de Salud lo ha dicho, como a nada mejor las pruebas rápidas, ¿no? Porque no había posibilidad de que el Perú, con su burocracia, con la incapacidad estatal de la que adolecemos históricamente, pues pueda tener este gran lote de pruebas moleculares. Se supone que esto va a cambiar en las próximas semanas, en los próximos meses, donde lleguen más pruebas moleculares. Eso nos ayudaría entonces a tener un mejor mapeo de la situación. A ver, acá hay dos cosas. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con la afirmación de que ya que no teníamos pan, buenas eran tortas. Bueno, eso ya fue que lo no que dijo la teníamos pruebas moleculares, usábamos las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, y es verdad, lo vengo diciendo desde marzo, hace 5 meses, no sirven. Un termómetro sirve más que una prueba rápida. Tirar una moneda al aire sirve más que una prueba rápida. Eso ya lo he demostrado. En mi línea de Twitter hay muchos tweets en ese sentido. Entonces, no porque no tengamos la pistola, vamos a usar entonces una piedrita. Pero esas piedritas chiquititas que a lo más pues le harán una ronchita al enemigo. ¿Qué se podría hacer? Lo que tenemos que hacer es utilizar nuestros mecanismos para poder conseguir más pistolas. O sea, se ha podido hacer más pruebas moleculares desde un inicio. Es falso que no había pruebas moleculares en el mercado internacional. Las había, y demostraciones de eso hay montones, hay muchas en la prensa inclusive, cartas de gobiernos, de compañías. Lo que pasa es que ha habido una intención original, no sé por qué motivación, de comprar solo pruebas rápidas y priorizarlas. Le hicieron creer al señor presidente que las pruebas rápidas eran un sustituto para las pruebas moleculares. Es más, el propio ministro anterior de Salud, el señor ministro dijo en una rueda de prensa: acabo de proponer ante los ministros de Salud de Latinoamérica que las pruebas rápidas sean equivalentes, dijo, a las pruebas moleculares. Y dijo que tenía un estudio que lo sostenía, lo que era falso. Entonces, la intención verdadera era que las rápidas sustituyeran a las moleculares. Y eso es lo que advertimos varios desde un inicio. Eso no servía, iba a causar muertes, iba a causar falsos negativos, iba a causar un error en el poder determinar quién estaba infectado desde un inicio y quién podía ser aislado o debía ser aislado. Y miren las consecuencias ahora después de 5 meses. De acuerdo. Entonces no está bien decir que como no teníamos pruebas moleculares, pues usamos pruebas rápidas. Mejor hubiéramos usado termómetros. Eso hubiese sido mejor. Pero pensemos a futuro, ya, porque las pruebas rápidas... ¿A futuro? Sí, a futuro, pero a futuro inmediato. Perfecto. Porque son 200 personas las que se están muriendo todos los días. O más. Sí, a futuro inmediato y mañana podríamos tener 4 veces más pruebas moleculares con una estrategia correcta. Tenemos capacidad instalada en universidades. Tenemos máquinas que están ya colocadas en Perú. Hablo de robots que hacen 9.000 pruebas al día y que simplemente no tienen permiso todavía de las autoridades sanitarias del MINSA para poder operar, porque les falta el certificado tal o les falta el papelito tal. Entonces, hay una especie de interés, yo diría, porque no se haga pruebas moleculares, o quizá es al revés, quizá es un interés porque se agoten los stocks de pruebas rápidas. Es muy difícil para los políticos reconocer errores porque estos traen consecuencias más adelante. Entonces, claro, yo comprendo que no les quiera parecer fácil
el decir me equivoqué hace unos meses cuando prioricé pruebas rápidas sobre moleculares. Fue un grave error. No pueden decir eso ahora porque se estarían poniendo una soga y cualquiera con intencionalidad política podría jalarla. Mi intención no es política. Yo lo que quiero es que el Perú salga de esto. Y para que salga de esto se necesita usar el método correcto. Y el método correcto está escrito en las paredes hace años. Bueno, hace siglos. Porque esto se usa desde la época de la Edad Media. Separar a los infectados. Pero para eso tenemos que saber quién está infectado. En las otras enfermedades, anteriormente, uno sabía quién estaba infectado recién cuando tenía síntomas. Hoy no. Hoy tenemos la ventaja de que con una prueba molecular sabemos quién está infectado antes de que pueda presentar síntomas, si los ha de presentar. En el día 1 ya sabríamos, con una prueba molecular. Y sin embargo no se ha hecho lo necesario para adquirirlas, para poder implementarlas. 5 meses, en 5 meses podríamos estar haciendo 50.000 pruebas al día, hoy en día. Y si quisiéramos implementarlas mañana, podríamos mañana pasar de 4.000 pruebas diarias a 20.000 si quisiéramos, porque tenemos la capacidad instalada. Y en un mes podríamos estar haciendo 30 o 40.000 pruebas. Y esas pruebas deberían hacerse no simplemente alegremente y al azar. No, se deben hacer mediante una estrategia focalizada en zonas calientes, zonas que se sepa que tienen una alta concentración de virus. ¿Para qué? Para empezar a sacar la paja del trigo. O sea, el trigo con paja no es bueno, porque esa paja contagia. Entonces lo que hay que hacer es sacar la paja. Y para eso tenemos que identificarla. Así es, y el método molecular es la forma de identificar. Doctor, pero tal parece que las esperanzas del Ejecutivo están puestas en el hallazgo de una vacuna y eso va a tomar todavía un buen tiempo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque el lema del Ejecutivo es primero tu salud y eso significa prácticamente sálvese quien pueda. Claro, el lema del Ejecutivo en este momento es escóndanse, aléjense aléjate del prójimo porque puede estar infectado. Tienes que suponer que cualquier persona cerca a ti es portadora del virus. Está bien, esa es una estrategia razonable, eso es lo que yo le diría a un hijo mío. Oye, ¿sabes qué? Si vas a salir, ¿sabes qué? Cuídate, aléjate de los demás. Está bien, pero es que yo no soy el papá el presidente del Perú no es el papá de todos nosotros. El presidente del Perú es el líder de una nación. Una nación es un todo, es una entelequia realmente si quieren. Y lo que debe hacer es salud pública, no salud personal individual a cada hijo. No, tiene que hacer salud a la población. Y la salud pública en este caso pasa por cortar la cadena de contagios. Así como hay preocupación por incrementar las camas UCI, la oxigenoterapia, que haya el número suficiente de camas, lo que está bien, preocupémonos porque no haya los enfermos que necesiten esas camas o esos respiradores. Por eso es quizá, doctor, que la misma ministra y el presidente no ha utilizado la palabra rastreo, que es algo que los científicos vienen mencionando desde hace un tiempo, claro. El rastreo. Pero se nos ha dicho o da la impresión que desde el Ejecutivo el mensaje es no se puede hacer rastreo en nuestro país, es imposible. No, sí se puede, claro que se puede. Lo que hay que hacer es contratar rastreadores. Hay inclusive fórmulas internacionales que dice una cantidad de rastreadores por cada 1.000 habitantes. Se contratan, hay 3 tipos de personas. Hay los que toman la muestra. Eso es el primer nivel de rastreo. O sea, ahí uno pregunta, ¿has tenido síntomas? Ya. Luego, en segundo lugar, está el que llama por teléfono, es un call center. Aló, señor, si sabe que usted se le tomó una prueba hace 3 días, usted ya sabe que ha salido positivo. Bueno, señor, por favor, aíslese en su casa, no tenga contacto con nadie más. Dígame, por favor, quiénes fueron sus contactos. Mi primo, mi tía, deme sus teléfonos. Y luego esa persona del call center llama a cada uno de los contactos y le dice, aló, señor Juan, señora Juana, ¿usted ha tenido contacto con el señor tal? Sí, bueno, el señor ha salido positivo. Así que usted en este momento se me va a su casa. Y vas, pero señor, ¿cómo voy a hacer? Yo tengo que comer, tengo que trabajar. No se preocupe. Un día sí, un día no, le vamos a colgar de la perilla de su casa una bolsa con alimentos, para que usted no tenga que salir nada, ni a la esquina. 15 días aislado, en cuarentena. Y luego a esos contactos, de los contactos, preguntarles quiénes fueron sus contactos. No tenemos que hacerle la prueba a todos, solamente a los que decidimos estratégicamente a quiénes muestrear.
Ahora, y luego después cuarentenamos a los contactos. Ese rastreo, claro que se puede hacer. Y se puede hacer, como le digo, con el método barato que es el del call center, o se puede hacer con un método tecnológicamente avanzado, como los que usan en Corea del Sur, en Israel, sencilla, con el uso de celulares y Bluetooth. Doctor, pero claro que se puede hacer. Hace poco se ha lanzado esta encuesta que a todos nos llega a nuestros celulares una vez por semana, o creo que son 2 veces por semana. ¿No es eso el rastreo o eso no va a servir? Yo la lleno. Cada vez que me llega uno de esos mensajes por texto, cumplo con llenarla como debe hacer todo ciudadano, porque es parte del esfuerzo nacional. Pero no es suficiente. Eso no es rastreo de contactos. Eso simplemente es un levantamiento de data que le permitirá, no sé a quién, porque no sé si hay quien analice eso después, pero permitiría, vamos a decir, saber si la persona está presentando síntomas, en qué distrito y cuánto se pudo haber movido la persona. No, eso no es rastreo de contactos. Ese es un instrumento adicional, pero no es rastreo de contactos. Lo que queremos es no saber quién se enfermó. Esa encuesta lo que pregunta es, dígame, ¿usted ha tenido fiebre? Claro. Dígame, ¿usted ha estado cerca de alguien? O sea, no, lo que queremos es, por ejemplo, ayer me llamó un amigo mío y me dijo, oye, mira, mi hija que está encinta y va a dar a luz el 27 o 28 de este mes, sucede que le tuvieron que hacer una prueba COVID en una clínica particular porque es parte del protocolo y pucha que ha salido positivo y está encinta, da a luz en 15 días. Y le digo, ¿y cómo se ha contagiado? ¿A dónde ha salido? No ha salido de su casa. Parece que ha recibido deliveries y en algún momento debe haberse contagiado. ¿Y tiene síntomas? Ninguno. O sea, si ella no hubiese estado encinta y estar a punto de dar a luz, jamás hubiese hecho la prueba. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y gracias a que ella salió positiva, se ha podido aislar a su marido, a su hijo menor, se ha podido aislar a la mamá de la señora, a quienes ahora se le va a tener que hacer pruebas moleculares para saber si están o no infectadas, especialmente la señora mamá de la mamá porque es adulto mayor. Doctor, pero algunos dirían, no, pues no somos Alemania, no somos Corea del Sur, no somos una gran potencia, no tenemos la capacidad instalada para hacer ese tipo de rastreo. Sí tenemos. Es que no tenemos que ser Alemania ni Marte, basta con que seamos Perú. Claro que se puede. Pero por supuesto que se puede. Pero si se está negando que se pueda hacer un estudio sencillo de tesis de pregrado, que ni siquiera es una monografía, por ejemplo, el evaluar si los niños o no pueden ser afectados saliendo o no saliendo una media hora al día. O sea, son estudios sencillos. Si nosotros negamos que tenemos capacidad científica para hacer estudios de Mickey Mouse como esos, por supuesto, vamos a negar que tenemos capacidad para hacer rastreo de contactos y vamos a andar lastimándonos a nosotros mismos, lastimando nuestro propio ego, diciendo que somos incapaces porque no hablamos alemán. No es así, pues. Finalmente, doctor, y este es el cuadro más trágico, la Johns Hopkins, esta universidad que hace seguimiento en tiempo real de los contagios y muertes por nuevo coronavirus, nos está poniendo en primer lugar. Hemos batido récord de muertes por millón de habitantes. ¿Nos puede traducir esa lectura, por favor? Sí, he visto la estadística el día de ayer. Creo que hemos llegado a 651 muertos por millón. Multiplicando 651 por 33 millones que hay en el Perú, sale 21.600. Y 21.600 es la cifra oficial de muertos. Que hoy se actualiza, si nosotros hubiésemos calculado la cifra sincerada, el dato con la cifra sincerada, tendríamos el doble o el triple de esos 651. O sea, pasaríamos largamente a los demás países latinoamericanos y quizá todos los del mundo. Es lamentable, pues. ¿Qué demuestra el que tengamos el primer puesto en decesos? Que tenemos el peor puesto en atención médica. Porque si la gente se muere es porque no pudo ser atendida exitosamente en un hospital. Y si no pudo ser atendida exitosamente en un hospital, no es por la baja calidad de los profesionales de la salud, no, es porque los hospitales no tienen camas, porque no tienen oxígeno, no tienen dexametasona, no tienen cómo atender al paciente, no tienen cómo limpiar lo que el paciente ensució.
Eso es atención hospitalaria y en eso hemos fallado. Pero también estamos fallando en cortar la cadena de contagios. Disculpe que insista con esto como si fuese un mantra, pero realmente, si queremos evitar tener más decesos, tenemos que evitar tener más enfermos. Y para evitar tener más enfermos, tenemos que evitar tener contagios. Y para evitar contagios no basta con que le digamos a nuestro hijo, hijito, solamente puede salir media hora al día, o que nos metamos en nuestra casa los domingos. No basta. Tenemos que hacer rastreo molecular, tenemos que hacer estudios moleculares de las personas en zonas calientes, aislar a los infectados y cuarentenar a sus contactos. Esa es la clave, ese es el camino, y eso que se ha hecho en muchos otros países, es eso que tenemos que hacer en el Perú. Sí podemos en el Perú. Tenemos la ciencia para hacerlo. Doctor Bustamante, le agradecemos mucho por estos minutos, y mientras esperamos que quienes toman las decisiones correctas. La responsabilidad está en nuestra cancha, así que a cuidarse. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mabel. Gracias, Pamela. Hasta luego. Vamos a continuar.